La cantera representa uno de los mejores sitios del mundo para patinar, por su localización, el pueblo en el que estamos y por el propio skatepark, que tiene una historia detrás suyo pues que pocos sitios en el mundo tienen. Entonces, gracias a eso, siempre tenemos la presencia de los mejores patinadores en el mundo. Este año pues podríamos decir que muchos que hemos visto otros años no van a poder venir, pero van a venir otros muchos que sí van a poder, y les tenemos muchas ganas porque han sido invitados otros años y no han podido por compromisos, y este año van a estar. Por ejemplo, una de las leyendas del skate que a mí me gusta mucho, que se llama Ben Schroeder, pues va a poder venir. Todos los años me decía que quería venir, pero que le era imposible, así que participará en Masters. Nicky Guerrero también, desde Dinamarca, que fue el que ganó el año pasado en Masters. Luego, muy importante este año, que hemos trabajado bastante, es en fomentar a las chicas, ya que es un deporte que siempre ha sido mayoritariamente, pues los chicos hemos sido los protagonistas. Pues poco a poco hay que ir intentando motivarlas más, pues para que vengan, ¿no? Y pues bueno, parece ser que este año tenemos grandes chicas, tenemos locales de aquí, de Algorta, como Sidoya, tenemos de Barcelona va a venir Silvia, una chica que patina muy bien, Paula Flores, y luego también de América, Jordan Barat, que actualmente está muy bien posicionada, patinando. Así que este año va a ser muy interesante el tema de chicas, y luego en chicos tenemos varios que repiten, y nombres nuevos, como ciertos brasileños, como Nilo Picaña, Viano Bianchín, y por supuesto los ingleses, que les encanta venir, varios franceses, y va a estar muy bien. Algunos argentinos también van a venir, así que va a estar bastante interesante. Va a estar bien también porque se va a dar mucha oportunidad también a riders locales y a gente de aquí, de Euskadi.